Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. No puedo cumplir con esa solicitud debido a las limitaciones de la ley de derechos de autor. El Antiguo Testamento es un libro que ha sido estudiado y analizado por generaciones de académicos, teólogos y curiosos. Sin embargo, a pesar de su riqueza cultural y histórica, sigue siendo uno de los más enigmáticos de la literatura antigua. Es aquí donde comienza nuestra búsqueda del Arca de la Alianza, ese objeto sagrado que se cree haber sido construido por el mismo Dios. Nuestro viaje nos lleva a explorar el contexto histórico y cultural que rodeó la construcción del tabernáculo, un lugar sagrado donde se creía que Dios había hecho su presencia. El tabernáculo fue construido por los israelitas después de su liberación del cautiverio en Egipto, bajo la dirección de Moisés. Según la tradición, el Arca de la Alianza fue diseñada para contener las tablas de la ley dadas a Moisés en el monte Sinaí. El tabernáculo fue más que un simple edificio religioso, era un símbolo de la presencia divina entre los israelitas. Allí, el sacerdote Aarón y sus descendientes oficiaban cultos y sacrificios a Dios, creyendo que su presencia se manifestaba en el lugar. El Arca de la Alianza, por otro lado, era un objeto sagrado donde se guardaban las tablas de la ley, simbolizando la alianza entre Dios y su pueblo. El contexto histórico es crucial para entender la importancia del tabernáculo y el Arca de la Alianza en la tradición judía y cristiana. Fue en este lugar donde se desarrollaron algunas de las prácticas religiosas más significativas, como la quema de incienso y el sacrificio de animales a Dios. El tabernáculo también se convirtió en un símbolo del perdón y la misericordia divina. Sin embargo, nuestra búsqueda del Arca de la Alianza no es solo un ejercicio académico o histórico. También busca responder preguntas fundamentales sobre la naturaleza divina y el significado de la alianza entre Dios y su pueblo. ¿Dónde se encuentra ahora el Arca de la Alianza? ¿Qué le ha pasado a este objeto sagrado después de la época bíblica? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en nuestra búsqueda. A medida que exploramos el contexto histórico y cultural del Antiguo Testamento, nos adentramos en un mundo de misterio e incertidumbre. Es aquí donde comienza nuestro viaje, buscando descubrir la verdadera ubicación del Arca de la Alianza. La búsqueda de la Arca de la Alianza ha sido un misterio que ha intrigado a los eruditos y a los creyentes durante siglos. Después de analizar las tradiciones bíblicas sobre la ubicación de la Arca después de que los israelitas entraron en Canaán, hemos llegado a una conclusión sorprendente. Según la Biblia, después de que los israelitas entraron en Canaán, la Arca fue llevada al tabernáculo en Gabaón, donde se le dio a un sacerdote llamado Eleazar. Sin embargo, la tradición bíblica también menciona que la Arca fue trasladada a diferentes lugares, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Pero ¿cuál de estas ubicaciones es verdadera? Para responder a esta pregunta, hemos examinado las pruebas históricas y arqueológicas disponibles. Según los textos bíblicos, después de la conquista de Canaán, la Arca fue llevada al tabernáculo en Gabaón, donde se le dio a Eleazar para que la guardara. Sin embargo, la Biblia también menciona que la Arca fue trasladada a diferentes lugares, incluyendo la ciudad de Jerusalén. La tradición bíblica también menciona que la Arca fue trasladada a diferentes lugares por motivos religiosos o políticos. Por ejemplo, cuando los israelitas se estaban preparando para conquistar Canaán, la Arca fue llevada en una procesión con gran solemnidad y ceremonial. También hay registros de que la Arca fue utilizada como un símbolo de poder y autoridad por los reyes de Israel. ¿Pero qué sucedió después de que los israelitas entraron en Canaán? La Biblia menciona que la Arca fue llevada al tabernáculo en Gabaón, pero no se dice dónde estuvo después. Algunos eruditos creen que la Arca fue escondida para protegerla de los invasores asirios, mientras que otros piensan que simplemente desapareció. Después de examinar las pruebas disponibles, hemos llegado a una conclusión sorprendente. Según nuestros cálculos y análisis, creemos que la Arca de la Alianza fue llevada a un lugar secreto dentro de la ciudad de Jerusalén después de la conquista de Canaán. ¿Pero dónde está ese lugar secreto? Después de analizar las pruebas históricas y arqueológicas, creemos que la respuesta se encuentra en una ubicación inesperada. Según nuestros hallazgos, la Arca de la Alianza fue escondida en un templo secreto dentro del monte del templo en Jerusalén. Este hallazgo nos hace preguntar si la búsqueda de la Arca de la Alianza ha sido un misterio que siempre se ha sabido, o si es un secreto que finalmente ha sido descubierto. Lo que queda claro es que la búsqueda de la verdad sobre la ubicación de la Arca sigue siendo un enigma que nos desafía a examinar las pruebas y a buscar respuestas. En el siguiente capítulo,
Exploraremos las implicaciones de nuestro hallazgo y examinaremos las posibles consecuencias de descubrirla. ¿Verdad sobre la ubicación de la arca? ¿Qué significa que la arca de la alianza haya sido escondida en un lugar secreto dentro del monte del templo? ¿Cómo afectará esto a nuestra comprensión de la historia bíblica y al judaísmo? Estas son solo algunas de las preguntas que exploraremos en el siguiente capítulo. La búsqueda continúa. La búsqueda de la Arca de la Alianza ha sido un misterio que ha fascinado a los eruditos y a los buscadores de tesoros durante siglos. A pesar de las numerosas teorías y supuestas localizaciones, el destino final de esta reliquia sagrada sigue siendo un enigma sin resolver. En este capítulo, exploraremos algunos de los misterios y teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el posible ocultamiento o pérdida de la arca. Narrador: la ciudad santa de Jerusalén ha sido el centro de la fe judía, cristiana y musulmana durante siglos. Fue allí donde Moisés se supone que entregó las tablas de la ley a los israelitas, y donde Jesucristo fue crucificado y resucitado. Narrador: según la tradición bíblica, después de la conquista de Canaán, Josué ordenó que la arca fuera llevada al templo de Jerusalén, donde se instaló como un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Pero qué pasó con la arca después? La Biblia no proporciona una respuesta clara. Algunos historiadores creen que la arca fue llevada al templo por el rey Salomón, quien la utilizó como un objeto de culto y adoración. Otros sostienen que la arca desapareció durante la conquista babilónica en 586 a.C. Historiador: creo que la arca fue llevada a Egipto por el faraón Sisac, quien se supone que la utilizó como un objeto de culto en su templo. Pero esta teoría no es universalmente aceptada. Algunos eruditos creen que la arca fue enterrada en una cueva secreta, donde permanece hasta hoy en día. Narrador: en los últimos años, varios equipos de investigación han estado buscando la arca en diversas ubicaciones en el Medio Oriente. Algunos creen que la respuesta se encuentra en una cueva secreta, donde la arca fue enterrada por sus guardianes. ¿Pero qué motivó a los guardianes de la arca a esconderla? Según algunos expertos, la arca era un objeto tan sagrado y poderoso que su presencia podría haber sido peligrosa para el pueblo elegido. Erudito: creo que la arca fue escondida para protegerla de aquellos que podrían utilizar su poder para fines oscuros. A medida que continuamos nuestra búsqueda, nos encontramos con más preguntas que respuestas. ¿Dónde se encuentra la verdadera ubicación de la arca? ¿Qué secreto oculta en sus entrañas? La respuesta sigue siendo un misterio que solo puede ser descubierto por aquellos dispuestos a enfrentar el desafío. Narrador: a medida que continuamos nuestra búsqueda, nos encontramos con más preguntas que respuestas. Pero también nos encontramos con un reto: encontrar la verdad detrás de este misterio que ha durado siglos. La historia de la Arca de la Alianza sigue siendo un enigma sin resolver, pero nuestro equipo está decidido a descubrir su secreto. En el próximo capítulo, exploraremos algunas de las teorías más fascinantes sobre la posible ubicación de la arca y cómo nuestras investigaciones pueden cambiar nuestra comprensión del pasado. La búsqueda continúa. La búsqueda de la Arca de la Alianza ha sido un misterio que ha intrigado a expertos y entusiastas durante siglos. A lo largo de los años, han surgido una variedad de teorías sobre su ubicación actual, algunas de las cuales han ganado más popularidad que otras. En este capítulo, exploraremos algunas de estas teorías más populares, incluyendo investigaciones y hallazgos recientes. Una de las teorías más aceptadas sobre la ubicación de la arca es que se encuentra en el fondo del Mar Muerto, un lago salado situado entre Israel y Jordania. Esta teoría se basa en la creencia de que Moisés, después de ordenar a los israelitas que construyeran una iglesia en honor al Dios de Israel, enterró la arca en el monte Nebo, cerca del Mar Muerto. Según la Biblia, Moisés murió antes de llegar a la tierra prometida, y es posible que haya sido enterrado en este lugar sagrado. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta teoría. Algunos expertos creen que la arca fue llevada al templo de Salomón en Jerusalén después de la muerte de Moisés. Esta teoría se basa en la creencia de que el rey David, quien construyó el templo, tenía acceso a la arca y la utilizaba para su propia gloria. Otros expertos argumentan que la arca fue llevada al monte Sinaí después de la muerte de Moisés, donde se cree que Dios dio las tablas de la ley. Una teoría más reciente y controvertida sugiere que la Arca de la Alianza fue llevada a América del Norte por los colonizadores españoles. Esta teoría se basa en la creencia de que la arca fue enterrada en una cueva secreta en el sur de Estados Unidos, donde fue descubierta por un grupo de buscadores de tesoros en el siglo XIX.
Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente desacreditada por la comunidad académica. La mayoría de los expertos creen que la arca fue llevada a América del Norte después de la conquista española, y que su presencia allí es una simple coincidencia. En conclusión, la búsqueda de la Arca de la Alianza sigue siendo un misterio sin resolver. Aunque existen varias teorías sobre su ubicación actual, ninguna de ellas ha sido definitivamente probada. En el próximo capítulo, exploraremos los avances recientes en la investigación y los hallazgos que podrían llevar a una posible solución al enigma. La cámara captura una imagen en blanco y negro de un viejo manuscrito, con letras rúnicas que parecen contar una historia milenaria. Narrador, después de décadas de búsqueda, siglos de especulación y miles de años de misterio, hemos llegado al final del viaje. Hoy, en este capítulo crucial, revelaremos la verdad sobre la ubicación verdadera del Arca de la Alianza. La cámara se desplaza a través de una secuencia de imágenes en movimiento que muestran las diferentes teorías y hallazgos a lo largo de la historia. La narrativa es rápida y eficaz, evitando detalles innecesarios. Narrador, nuestro equipo ha recorrido el mundo, desde los profundos valles del Mediterráneo hasta los desiertos africanos. Hemos estudiado las leyendas de la antigüedad, analizado las teorías científicas y explorado las posibles conexiones con culturas desconocidas. La cámara se detiene en una imagen de un mapa antiguo, con inscripciones que parecen indicar la ubicación del arca. La narrativa se vuelve más pausada y reflexiva. Narrador, después de años de análisis, hemos identificado un patrón inusual en las leyendas de diferentes culturas. Un patrón que sugiere una conexión profunda entre la ubicación del arca y el corazón de los desiertos africanos. La cámara muestra una secuencia de imágenes aéreas que capturan la majestuosidad del desierto de Nubia, en Sudán. La narrativa se vuelve más poética y emotiva. Narrador, allí, en el corazón del desierto, donde el sol brilla con intensidad y la arena se eleva como una montaña, creemos que encontramos lo que buscábamos. El Arca de la Alianza no solo es un objeto religioso, sino un símbolo de la conexión humana con el cosmos. La cámara se detiene en una imagen del equipo de investigación, sonriendo y abrazándose después de su descubrimiento. La narrativa se vuelve más personal y emotiva. Narrador, el equipo que ha trabajado incansablemente para revelar la verdad ha encontrado algo más allá de un objeto histórico. Han encontrado una parte de sí mismos, conectados a una historia milenaria. La cámara muestra una secuencia de imágenes que recorren los diferentes momentos del viaje, desde la formación del equipo hasta el descubrimiento final. La narrativa se vuelve más reflexiva y filosófica. Narrador, el Arca de la Alianza no solo es un misterio resuelto, sino una metáfora para nuestra búsqueda continua de significado y propósito en este mundo. Nos hace preguntar, ¿qué es lo que verdaderamente importa en nuestras vidas? La cámara se detiene en una imagen del equipo sentado alrededor de un pequeño altar, con la imagen del arca detrás de ellos. La narrativa se vuelve más poética y emotiva. Narrador, el descubrimiento del arca nos ha enseñado que la verdad no siempre es lo que creemos. A veces, necesitamos buscar en los lugares menos esperados para encontrar lo que realmente buscamos. La cámara muestra una secuencia de imágenes que recorren las posibles implicaciones culturales y religiosas del descubrimiento. La narrativa se vuelve más reflexiva y crítica. Narrador, el Arca de la Alianza plantea preguntas difíciles sobre nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. ¿Cómo abordaremos el legado cultural y religioso que hemos heredado? ¿Cómo nos prepararemos para un futuro donde las fronteras entre culturas se vuelven cada vez más irrelevantes? La cámara muestra una imagen final del equipo de investigación, sonriendo y mirando hacia el horizonte. La narrativa se vuelve más optimista y esperanzadora. Narrador, el descubrimiento del arca nos ha enseñado que la verdad es un viaje en sí misma. Un viaje que requiere coraje, perseverancia y una profunda conexión con el mundo que nos rodea. Y aunque todavía hay mucho por descubrir, sabemos que estamos mejor equipados para enfrentar lo que venga a continuación. Narrador, la verdad final es que la búsqueda nunca termina. Pero gracias a este viaje, ahora sabemos hacia dónde mirar.